Buenos días, hermanos. Ya hace buen tiempo. Nos saludamos unos a otros. Ya estamos en junio. Ya está pasando la mitad del año. Y esta semana hay algunos seminarios. Ahora Pastor Moon está predicando en la iglesia de Cuenca. Y Collado Villalba hay seminario. Y Lanzarote. Siempre recordamos nuestra evangelización. Vamos a orar. Dios del amor, gracias por permitirnos todas las cosas en que estamos. Sobre todo, siempre te damos gracias por tu salvación. Cuando no merecíamos estar ante ti, tú primero nos llamaste por medio de tu palabra. Así que podemos estar ante ti. También después de recibir la salvación, tú nos permites estar en tu iglesia. Aunque somos débiles, queremos seguirte permaneciendo en tu iglesia. Hoy también estamos reunidos con los hermanos en tu presencia. Enséñanos y danos el entendimiento. También este momento en otras iglesias están predicando el Evangelio. Obra en cada lugar de predicación, que muchos sean salvos. Hoy toda la hora solamente en ti confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a abrir Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo desde 19. Santiago 1, versículo 19 al 27, el último versículo. Leamos alternadamente, primero yo y ustedes, por los versículos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. (27) Leamos juntos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y hasta aquí. Y conmigo seguimos aprendiendo Santiago. Hoy, ¿qué tema sería? Nuestro lenguaje, ¿no? Aquí, hablar y oír y hacer, ¿no? Pues con el título, hablador, oidor y hacedor. Con ese tema vamos a meditar. El lenguaje, ¿no?
Solo los hombres tienen lenguaje, ¿no? Hablar y escuchar. Es un medio de comunicación, ¿no? Es un medio indispensable, ¿no? Cada día, ¿no? Sin escuchar, sin hablar, no podemos llevar vida, ¿no? En nuestra vida escuchamos y hablamos. Este tema es muy importante para la vida de los cristianos. También en la fe, también escuchar es primer paso, ¿no? Para tener fe. Y también hablamos, ¿no? En la fe confesamos, predicamos, damos testimonio y tenemos nuestra comunión entre los hermanos. Y también ponemos en práctica. Ese tema hoy vamos a pensar. También muchos problemas de nuestra vida provienen del lenguaje, ¿no? Por nuestra palabra hiere a otras personas. Por una palabra surgen muchos conflictos. Tenemos que cuidarnos de este tema. Pues hoy como hablador, oidor y hacedor. Primero, entre hablar y oír, ¿cuál es primero? Primero, oír. Aquí, pronto para oír, tardo para hablar. Cuando nace un bebé, cuando nace un bebé, ¿empieza a hablar? No. Pero escucha, ¿no? Pasando más o menos un año, empieza a hablar, ¿no? Por un año, escucha mucho. Entonces puede hablar. También desde vientre de la madre, bebé, del vientre, ¿escucha o no? Escucha, por eso hacemos educación al bebé del vientre, por la música, por buena palabra, porque desde empezar la vida, los hombres pueden escuchar. También hasta último momento, los hombres escuchan, ¿no? Hay muchas investigaciones diciendo que cuando una persona va muriendo, pierde su función, ¿no? Pero hasta último momento, el oído es la última parte que tiene función, ¿no? Aunque no puede responder, no puede reaccionar, pero dicen, reacciona su oído, ¿no? A través de este aspecto podemos pensar, es la misericordia de Dios. Hasta último momento le está dando la oportunidad de poder recibir la salvación. Yo también, cuando iba al último momento en hospital, a los familiares de los hermanos, como ya es muy tarde, está inconsciente, no reacciona a nada, por eso, como humanamente, está muy desesperado. ¿Qué puedo hacer? Pero en ese momento me puse a meditar, ¿no? Aún tiene vida, ¿no? Dios es el soberano de la vida. Dios aún está permitiéndole la vida, la respiración. Porque Dios aún no ha quitado su respiración, su vida. Solo único propósito. Hasta último momento, Dios le está dando la oportunidad. Por eso, confiando en esa misericordia, aunque no reacciona, intentamos predicar el evangelio a su oído. No se sabe si está escuchando o no, pero aún tiene vida, podemos confiar. Dios aún no le ha abandonado, ¿no? Eso, el oído, muy importante. Nuestra fe empieza por el oír, ¿no? Nuestra salvación
por el oír. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde oír. Cuando recibimos el Espíritu, Gálatas dice, recibisteis el Espíritu por el oír con fe. Por eso, oír es en nuestra vida, también en la fe, es tan importante. Y también podemos pensar, Dios nos ha dado 2 orejas y una boca, ¿verdad? Eso no se sabe, pero podemos tomar lección, ¿no? Dios nos ha dado 2 orejas, 2 oídos, que seamos prontos para oír. También equilibradamente. No solamente escuchamos una parte, ¿no? Con equilibrio tenemos que escuchar cada parte. Y damos una voz. 2 voces son mentiras, ¿verdad? Escuchamos bien y damos como rectamente, damos las voces. Por eso, de muchas maneras podemos pensar la importancia de oír. Por eso los hombres llevar vida bien en oír. Ante Dios, lo que debemos pensar siempre, primero, es oír. Marcando esta página, vamos a buscar Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, versículo 1 y 2. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Aquí versículo 1 empieza, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. Cuando nos acercamos a Dios, lo que debemos hacer primero es oír, ¿no? Más que ofrecer, más que nuestra obra, primero tenemos que oír, ¿no? También primero Samuel. Samuel reprendió a Saúl, rey Saúl, ¿no? Dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención, oír es mejor que cualquier actividad de los hombres. Como Saúl, no discerniendo la voluntad de Dios, él mismo decidió, sin preguntar a Dios, sin consultar a Samuel. Él dio sacrificio, sin prestar atención. Es su gran error. Ahora también los hombres se acercan a Dios para dar culto, para adorar. Alaban, oran, sacrifican, ¿no? Entregan sus cosas, menos escuchan. Por eso los cristianos verdaderos siempre ponen prioridad en escuchar. Acércate aquí, acércate más para oír.
Y también cuando Jesús estaba en la casa de Marta y María, ¿no? Marta y María invitaron a Jesús. Marta y María son hermanas. Marta, ¿qué hacía? Se preocupaba mucho. Tenía muchos trabajos para recibir a Jesús, ¿no? Muchos quehaceres, la Biblia dice. En cambio, María estaba sentada, ¿no?, a los pies de Jesús. Por eso Marta se enfadó, ¿no? Estoy trabajando mucho, pero mi hermana está sentada tranquilamente, ¿no? Entonces Jesús le dijo a Marta, ella ha escogido buena parte. Porque Jesús no siempre está con ellos, ¿no? Pero en esa historia no podemos confundirnos. Servicio no es importante y solo escuchamos. No quiere decir esto. ¿Qué había en el corazón de Marta? Ella haciendo mucho trabajo, mucho servicio, pero en su interior no está centrado la palabra. En nuestra iglesia también hay servicio, ¿no? ¿Por qué hacemos servicio? Para que se predique bien la palabra, ¿no? Para que escuchen bien las personas. Algunos servidores trabajan, a veces no pueden escuchar, ¿no? Esta semana visitamos la iglesia de Cuenca, algunos hermanos, ¿no? Vinieron muchos invitados, también muchos niños, que son nuestras hermanas, voluntariamente se encargaban cuidar a los bebés, 20 niños, ¿no?, para que ellos puedan escuchar. Por eso las hermanas estarán contentas, ¿no? Por mi servicio, otros están escuchando bien, tranquilamente, ¿no? Si Marta tenía esa prioridad en escuchar, ella trabajando mucho estaría contenta. Por mi trabajo, mi hermana María está escuchando bien, ¿no? Pero ella no tenía esa importancia en escuchar. Por eso tenía muchas quejas. Nosotros, en cualquier servicio, cualquier cosa, todos ayudan a predicar, que escuchen bien, ¿no? Por eso, para acercarnos a Dios, primero, para oír. Eso recordamos. Y capítulo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No te des prisa con tu boca. Para dar palabra, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra palabra está registrada ante Dios. La Biblia dice, el que hizo oído no oirá. Es decir, cada palabra que damos, Dios está oyendo. Por eso no te des prisa con tu boca, porque Dios está en el cielo, escuchando, ¿no? Pero los hombres, sin pensar en Dios, hablan sin pensar, sin prudencia, sin temer a Dios. No quieren escuchar, sino hablar. Solamente los que no quieren escuchar hablan más, ¿no?, tapando sus oídos, solo intentan hablar. Como no escuchan, hablan, ¿no?, a su manera. En la fe también, los que no escuchan la palabra de Dios suelen hablar más. Y Lucas
18 sale oración de dos personas, fariseo y publicano. ¿Quién habló más? ¿Quién habló más entre fariseo y publicano? Fariseo, ¿no? No soy otros pecadores como este publicano, ¿no? Comparándose con los otros, también enumeraba su obra, ¿no? Yo hago esto, diezmo, ayuno, porque él no conoció la voluntad de Dios. Es que no reconoció a sí mismo, solamente hablaba. Pero publicano solo dio una palabra: sé propicio a mí, pecador. No tenía más palabra, porque él se reconoció a sí mismo ante Dios. Por eso él cayó. Entre dos, ese publicano que dio poca palabra fue justificado. Por eso los que escuchan la palabra de Dios dan pocas palabras, ¿no? Tardo para hablar. Vamos a ver Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9. Veamos juntos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que no quiere oír la palabra de Dios, su oración también abominable. Esa persona no quiere escuchar, no quiere hablar, como orar a Dios, pero no escuchando su palabra, solo quiere dar su palabra como oración, petición. Entonces, esa oración es abominable, no será aceptada, porque no quiere escuchar. Oración es, como sabemos, es una conversación entre padre e hijo, pero no escuchando nada, solo pide. Entonces no vale nada esa oración. Por eso, ante Dios, para hablar, para confesar, primero tenemos que oír. Seamos prontos para oír. Por eso la oración es una conversación. Primero, Dios me debe hablar. Tenemos que escuchar primero, ¿no? ¿Cómo escuchamos su palabra? ¿No? En nuestro oído, Dios me habla directamente, o en una visión. No es así. Como sabemos, por su palabra perfecta está hablando cada momento, ¿no? Cuando leemos, cuando meditamos, cuando escuchamos, compartimos la palabra, a través de esta hora, Dios me habla. Tenemos que entender su palabra. Entonces, según su voluntad, ya podemos pedir, ya podemos orar conforme a su voluntad. Es la oración. Primero escuchamos y comprendemos su voluntad. Así que pueden orar. Pues, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No quiere leer la palabra ni escuchar. Se molesta como acercarse a la palabra. Entonces, ¿qué conversación puede tener con Dios? Primero, debe escuchar. Volvemos, Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20.
Santiago capítulo 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestro lenguaje de vida, ¿no? Entre los hombres, entre los hermanos, vamos a pensar. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Antes de hablar, debemos oír, escuchar atentamente. ¿No? Aquí tardo para hablar. Tardo para hablar. ¿No? Es decir, antes de dar la palabra, hay que pensar suficientemente, prudentemente. Y tardo para airarse. Porque si no escucha bien y si es pronto para hablar y luego hay problema. Airarse. Porque mucha pelea, mucho conflicto. Por eso todos los problemas, conflicto, empieza por nuestro lenguaje, nuestra conversación, nuestra palabra. ¿Cómo empieza una pelea? Desde el principio con puño. No es así. En principio, por la palabra. Y luego empeora. Siempre empieza con palabra. Airarse aquí. ¿No? Porque hay conflicto, pelea. No quieren escuchar. ¿No? Solo da su opinión. Solo quiere hablar. Cuando estamos viendo una pelea, cada uno tapando su oído, grita más. ¿No? El que habla hasta el final, vence, ¿verdad? Por eso, sin escuchar, quiere seguir hablando, ¿no? A gran voces. Esa es la pelea, ¿no? Por la palabra, solo dando su opinión, su defensa. No puede escuchar. ¿Pero por qué no quieren escuchar? Porque cada uno no quiere admitir su error. Como la palabra de otra parte tiene razón. Soy culpable, por eso no quiere escuchar, no quiere admitir. Yo siempre tengo razón, eres culpable. Por eso no quiere escuchar. Pues al final siempre como se defiende, se excusa, al final como se aira. Por eso, sin escuchar y hablar, eso provoca mucho problema en nuestra vida, también en la fe. Cuando predicamos, damos palabra, ¿no? Pero entre los oyentes, escuchando misma palabra, algunos por la palabra se da cuenta su error ante Dios. Si se pone humildes, esa persona ya está dispuesto para oír. Esa persona puede comprender el evangelio. Pero escuchando misma palabra, no quiere admitir su equivocación. Esa persona nunca puede ser salvo, porque no quiere escuchar, no quiere admitir su error. Vamos a ver Hechos, capítulo 2, 36 y 37. Hechos capítulo 2, 36 y 37. En el día de Pentecostés, como los apóstoles empezaron a predicar, sobre todo a los judíos en Jerusalén.
36 y 37, leo yo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro y los apóstoles predicaban a los judíos, varones hermanos, los judíos que crucificaron a Jesús. Hace poco, a ellos predicaron los apóstoles diciendo, vosotros mismos crucificasteis, matasteis al Mesías, Cristo. Oyendo esto, los judíos, ¿qué reaccionaron? ¿Cómo? Se compungieron de corazón, se pincharon, sintieron remordimiento. Nos hemos equivocado. Se compungieron de corazón y luego, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Somos culpables. Entonces, a esas personas que se arrepintieron, que admitieron su gran error, predicó el Evangelio, en ese mismo día fueron salvos 3,000 personas. 3,000 personas en un día, porque ellos estaban dispuestos para oír, ¿no? Admitiendo su error, su pecado. Pero en cambio hay otra escena, capítulo 7, versículo 51 y 52. Aquí predicación de Esteban. Capítulo 7, versículos 51 y 52. Leamos juntos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Es la predicación de Esteban. ¿A quién? A los judíos. Como vuestro padre, vosotros, judíos. Como vuestros padres mataron a los profetas, vosotros, como habéis sido entregadores y matadores de Jesús. Vosotros matasteis. Es igual como la prédica de Pedro, ¿verdad? Pero esta vez, los que oyeron esa palabra, ellos no se arrepintieron. Aquí, versículo 51, ¿cómo eran? Aquí, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿No? Incircuncisos de oídos. ¿No? Circuncisión. Circuncisión es quitar pie, ¿no? Nuestro corazón también es muy endurecidos. Hay que quitar pie, ¿no? Como para convertirse como un corazón de carne. Pero ellos, como incircuncisos de corazón y de oído. Su oído también muy duro, endurecidos. No pueden oír la palabra de Dios por su soberbia, por su obstinación. Ellos eran tardos para oír, incircuncisos de oídos. Entonces, ¿cómo reaccionaron? Versículo 54. Ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿No? Escuchando misma prédica, mismo contenido, como en el día de Pentecostés, Pedro, esta vez Esteban. Pero los que se compungieron de corazón, ellos
fueron salvos, 3,000 personas. Pero esta vez ellos, por oído duro, mataron a Esteban. Depende de su oído, fue totalmente distinto el resultado. Capítulo 7, versículo 57. Leamos juntos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿No? Ellos, en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Aquí se taparon los oídos. ¿Puede imaginar esa escena? Ellos taparon los oídos. No quiere escuchar. Y dando grandes voces, gritaban, ¿no? Esa multitud. Esa imagen se muestra su estado. No quieren escuchar. Cuando una persona se tapa nariz y la boca, ¿qué pasa? Muere, ¿verdad? No puede respirar, ¿no? Es un suicidio, ¿verdad? Se tapa nariz y la boca, ¿verdad? De mismo modo, cuando uno se tapa los oídos, es un suicidio espiritual, ¿no? Porque por el oír puede ser salvo, pero se tapa como esas personas. Por eso los que no quieren escuchar, como se enfurecieron, se enfadaron. En nuestra vida también, los que no quieren escuchar suelen enfadarse primero, tapando su oído. Por eso cuando predicamos la palabra, hay dos tipos de personas. Rindiéndose en la palabra, se postra ante Dios, ante la palabra. Esa persona puede recibir la salvación. Pero en otro caso, escuchando misma palabra, no quiere rendirse, sino que mantiene su opinión. No quiere admitir su error. Entonces, no puede recibir la salvación. A veces viene una consulta, pero no para encontrar la verdad, solo para discutir, solo insistir su opinión. Aunque explica por la palabra, no está preparado para oír. Esa persona es muy complicada. Por eso nosotros siempre oramos para que su corazón se abra para poder oír. Y también en nuestra vida damos algunos consejos, porque necesitamos mucha corrección. También entre los hermanos podemos aconsejar, ¿no?, para bien. Por eso los que escuchan ese consejo sincero es bienaventurado. Pero algunos con buena intención da ese consejo, pero algunos no quieren escuchar. Esa persona suele enfadarse. ¿Por qué me dice así? Eso el que escucha es bienaventurado. Por eso, si no está humilde de corazón, no puede escuchar un consejo, aunque sea sincero. David es un gran hombre en la fe, un gran hombre. ¿Por qué eres gran hombre? No por mató a Goliat, porque eres grande. Él, cuando se equivocó, cuando vino el profeta Natán, él reprendió al rey David. Entonces, él admitió su gran pecado.
y se postró. Por eso eres gran hombre, David. Él escuchó esa reprensión que le pincha. Por eso, aquí, sea pronto para oír. Tenemos que oír de la palabra de Dios y también de las palabras sinceras para nuestro bien. Aunque en ese momento nos molesta, ¿no? Siempre una buena medicina es amargura, ¿verdad? Ese consejo, pero tenemos que pensar. A través de esa persona, Dios me está hablando. Vamos a ver Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 13. Proverbios 18, versículo 13. Leamos juntos. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde antes de oír, le es fatuidad, como necedad. En otra versión, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Para responder, para hablar, primero tenemos que escuchar bien y luego podemos juzgar bien. Pero sin escuchar, sin saber la realidad, si damos palabra sin prudencia, podemos estar avergonzados. Cuando una persona habla una cosa sobre un caso o de una persona, parece que tiene razón. Esa persona parece culpable. Por eso si damos una conclusión o estamos de acuerdo con esa persona, luego si escuchamos de otra parte, puede cambiar la situación, ¿verdad? Tenemos que escuchar todo equilibradamente. Por eso en algunos casos solo escuchamos sin dar la respuesta, porque aún no sabemos. Por eso, responder inmediatamente, eso a veces provoca alguna equivocación. Por eso debemos escuchar bien. Capítulo 18, 17. 18, versículo 17. Leamos juntos. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. ¿Entiende esa palabra? ¿No? En otra versión, el primero en presentar su caso parece inocente. Tiene razón. Hasta que llega a la otra parte y lo refuta. Cada uno da su defensa a favor de sí mismo. Por eso debe escuchar ambas partes. Capítulo 10, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19. Leamos juntos. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En muchas palabras siempre hay fallo, error. Por eso el que refrena su lengua es sabio. Por eso debemos ser prudentes en hablar.
pronto para oír, tardo para hablar. Y en la historia cristiana había un predicador, Whitefield, en el siglo XVIII en la Inglaterra, gran predicador. Hay una anécdota, ¿no? Una persona vino y le contó algunas cosas malas de una persona. Entonces ese Whitefield dijo, nunca he convivido con esa persona. ¿Qué quiere decir? No conozco a esa persona, por eso no puedo juzgar. Solo escuchando una palabra de una persona no puede juzgar. Nosotros no conocemos una persona verdaderamente, ¿no? Por eso debemos refrenar nuestra lengua para juzgar, para criticar. En muchas palabras hay muchos errores. Si vemos el libro de Job, Job tenía mucha aflicción permitida por Dios. Entonces vinieron los amigos. Vinieron. Esperaba como una consolación, pero ellos empezaron a criticar, culpar a Job. Entonces Job empezaba a defenderse, pero seguían atacándole, por eso Job también se equivocó. Defendiéndose, como pasó mucho más, como que él era inocente, como es justo ante Dios. Es un hombre justo, pero porque hay aflicción, como que Dios tiene culpa, ¿no? Hasta ese momento ha pasado. Por eso al final Dios apareció y dijo, tú sabes esto, respóndeme. ¿No? Entonces, capítulo 4 de Job, Job se arrepintió, se dio cuenta su error. Job dijo, ¿qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Me he equivocado en hablar ante Dios. Para dar defensa a los hombres, se equivocó ante Dios. Como que él no tiene ninguna culpa, Dios se habrá equivocado darme esa situación. Pero al final, él comprendió y tapó su labio. Pues en muchas palabras hay muchos errores. Aunque vence en esa discusión, vence a los hombres, puede tener error ante Dios. Puede ser reprendido por Dios. Volvemos, Santiago capítulo 1, 22. Santiago 1, 22 al 25. Leamos juntos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta aquí. Aquí empieza a hablar. Sed hacedores de palabra, no tan solamente oidores. Hoy pensamos tres cosas: hablador, oidor y aquí hacedor. En primera parte pensamos entre hablar y oír. Tenemos que oír primero, pero oír no es el fin.
no solamente oidores, deben ser hacedores de la palabra oída. Oír es importante, pero si solamente oye, aquí se engaña a sí mismo. Nosotros escuchamos mucho, ¿no? Regularmente, cada domingo, miércoles, cada reunión. Eso más o menos tenemos conocimiento. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ya podemos explicar algún tema de la Biblia. Pero conocer, tener ese conocimiento y crecer en fe es diferente. Aunque tiene conocimiento, no hay obra. Esa palabra no tiene nada que ver con esa persona que conoce. Como fariseos, conocía bien la palabra, aprendía de memoria la palabra, pero ellos no obedecían la palabra. Como Mateo capítulo 23, hablando de hipócritas. Ellos dicen y no hacen, los fariseos. Saben, por eso hablan, pero no hacen. No son hacedores. Por eso oír es importante, pero después debe acompañar su obra, práctica. Versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Escuchar es como mirar al espejo, ¿no? Mirarse a sí mismo por espejo. ¿Por qué miramos espejo? Para ponernos mejor, ¿verdad? Para quitar alguna mancha, para pintar, ¿no? Solo mirar el espejo no cambia nada, ¿verdad? El espejo nos refleja, como la palabra nos refleja. Cuando escuchamos la palabra revela nuestro estado, como un espejo. Entonces, comprendiendo mi estado debe cambiar según la palabra. Pero solo mira el espejo. Si mira miles veces el espejo, cada vez más guapos, no. Mirar el espejo no cambia nada. También, oír también, igual. Oír es un motivo para crecer, para cambiar nuestra vida. Es un motivo. Debemos acompañar nuestro comportamiento. No solo oidores. Aunque escucha, pero no practica, luego se olvida. Médico, fonendoscopio, ¿cómo se llama? Fonendoscopio, correcto. Fonendoscopio es un instrumento para tratamiento, no, para examinar, ¿verdad? Todos los médicos llevan esto, pues algunos comprando este fonendoscopio. Si le duele cabeza, pone en la cabeza. Entonces, ¿mejora? No, es para examinar. La palabra, oír la palabra, es examinar. Por eso escucha mucho y tiene algún conocimiento, pero si no pone en práctica, no hay cambio. Solo está mirando el espejo, esperando que sea guapo. Y además, con ese espejo, refleja a otras personas, ¿no?
mira, tú estás equivocando a otras personas. Eso no vale, ¿no? La palabra es para nosotros, para cambio. Teniendo algún conocimiento, pero no se aplica en su vida. Solo por ese conocimiento juzga o critica, discute. Si vemos en Levíticos, sale los animales limpios e inmundos. Como bien sabemos, los animales limpios, como pezuña hendida y rumía, ¿no? Los animales que tienen pezuña hendida y rumían, comeréis, son limpios. Como saben, rumiar es meditar la palabra, ¿no? Acercarse a la palabra siempre, ¿no? Y pezuña hendida es una vida distinguida. Pero si algunos animales, como camello, que tiene, como camello y conejo, que rumían, como tiene palabra y lo conocen, pero no tiene pezuña hendida, es decir, no hay obra. Son inmundos. Aunque tienen palabra, oidores, pero en su vida no se ve nada. No tiene pezuña hendida. Son inmundos ante Dios. Por eso, no solamente oidores, sed hacedores de la palabra. Son limpios ante Dios. Santiago capítulo 1, 26. Santiago 1, 26. Leamos juntos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso, aquí religioso en otra expresión, si alguno se cree que es espiritual, como piadoso, soy especial, yo soy muy maduro en la fe, se cree, pero en su vida no frena su lengua, habla sin prudencia. Entonces, esa piedad que piensa esa persona es vana. Si uno no puede controlar su lenguaje, su fe aún no ha crecido, sino que engaña su corazón, ¿no? Tiene algunos conocimientos y piensa que soy maduro. Yo puedo discernir, pero habla como quiera, no refrena su lengua. Vana, dice aquí, vana. No aprovecha, no puede aprovechar a otros hombres, otros hermanos, a otras personas, ni siquiera se salva por ese orgullo. También nosotros en nuestra vida de fe, cuando escuchamos la palabra, nos llega al corazón. También nos emocionamos. También escuchando un testimonio, también podemos llorar, ¿no? Es un motivo. Aunque nos emocionamos, eso no se refiere hemos crecido en la fe. Oír no nos hace crecer. Después de oír, después de emocionarse, hay que poner en práctica. Eso es crecimiento. Cuando vamos al retiro, todos estamos contentos, ¿no? Llenos de la palabra, con la comunión. Con mucha alegría volvemos. Y luego
como por cansancio, por una semana nos relajamos sin hacer nada. Entonces, igual como antes. Solo unos días estábamos contentos, oyendo, pero no hay obra. No somos hacedores de la palabra escuchada. Es vana, aquí dice. Pues a veces nuestro conocimiento envanece. Vamos a ver Mateo capítulo 7, 24. Mateo 7, versículo 24 al 27. Leo yo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Aquí dos tipos de personas. El que oye y lo hace, otro, el que oye y no lo hace. El que oye y lo hace es una persona que edifica una casa sobre la roca. En cambio, otros sobre la arena. Aquí una diferencia. Escucharon misma palabra, pero el que hace. Otro, escuchando misma palabra, no hace. Dos casas, ¿no? Iguales. Aparentemente son iguales, bonitas, porque la base no se ve, ¿verdad? En momento tranquilo, están bien, pero cuando hay viento, lluvia, entonces se revela su realidad. También hay muchos oyentes, muchos participantes. Escuchan misma palabra, pero algunos solo oyen. Cuando se revela su fe, cuando hay dificultad, cuando hay algún problema, se nota. ¿Dónde está su fe? Entre dos casas, ¿qué diferencia hay? La base. Uno entre la roca, otro como sobre la arena. Esa roca se refiere a la fe verdadera, basada en el Cristo. Pero arena no tiene un fundamento firme. Por eso, ¿qué quiere decir? En esta parábola no se refiere, como está regañando, que le falta obra. No está diciendo esto. ¿Por qué esa persona oyendo no hace, no pone en práctica? Si analizamos, su fundamento es equivocado. Cuando vemos la vida de los cristianos, ¿por qué esa persona congregándose? No hay obra, no hay cambio. No estamos regañando por su falta de obra, sino que nos preocupamos de su fe, que es su base, como sobre la arena. Santiago también, libro de Santiago, el tema principal es la fe
sin obras es muerta. Santiago no enfatiza la importancia de la obra, sino la importancia de la fe verdadera. Si tiene la fe verdadera, sí o sí acompaña la obra. Esta parábola también, como está fundada en la arena, sobre la arena, no puede ver su obra. Por eso, como Titos también, ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Por la boca profesan conocer a Dios, pero su vida, por los hechos, niegan. Por eso, los que escuchan bien deben acompañar su vida, ¿no? Hacedor. 1 Corintios 4, 19 y 20. 1 Corintios capítulo 4, versículos 19 y 20. Leamos juntos. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Los soberbios hablan bien, ¿no? Pero apóstol Pablo dijo, no en palabras, sino en poder los conoceré. No por su palabra, sino por su vida. Porque aquí versículo 20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si tiene la fe verdadera, se ve su obra. Siempre acompaña su comportamiento y dando buena influencia a los demás. A través de esa persona, muchos se acercan al Señor. Eso es el poder. No en palabras predicamos solamente, en nuestro comportamiento, por nuestra vida. Y Apocalipsis 1, versículos 2 y 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí, versículo 3, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras y que guardan las cosas escritas. Vamos a imaginar ese momento. En aquel momento no tenían la Biblia cada uno, ¿no? Como cuando llega una carta de los apóstoles, una persona lee en su congregación, lee, ¿no? Una persona da palabra, otros oyen, ¿no? Y guardan estas cosas. Pues aquí dice, bienaventurado el que lee. Es una persona. No todos leen, no todos dan palabra. Y luego los que oyen. Es la multitud. Muchas personas escuchan y guardan las cosas en ella escritas, ¿no? Pero por esta frase podemos saber, ¿no? No todos hablan, ¿no?
en la congregación. Algunos hablan, dan palabra, el que lee. Y luego los que oyen las palabras. Aunque no todos hablan, todos deben oír bien. Y todos deben guardar las cosas escritas, escuchadas. Por eso, en nuestra vida de fe, siempre oír es todo lo que tenemos que guardar. Y luego, guardar las cosas en ella escritas. También personalmente, también lee, oye y guarda. En nuestro sitio debemos leer. Escuchar es algún horario, ¿verdad? Pero leer en todos los momentos. En casa, donde quiera estamos, podemos leer. Y escuchamos juntos, misma palabra, y además guardar, hacedor. Eso hoy, Santiago capítulo 1, sea pronto para oír y tardo para hablar. Y luego, sed hacedores, no solamente oidores. Eso, esas tres cosas en nuestro lenguaje: hablar, hablador, oidor y hacedor. Pensamos esto. Hasta aquí, oramos juntos. Dios del amor, gracias por darnos tu palabra. Tu palabra siempre nos despierta, nos revela en nuestras equivocaciones. Danos el corazón humilde para que nos arrepintamos y que seamos obedientes cada vez más. Gracias siempre por tu palabra. Por tu palabra estamos unidos. Haznos unidos por tu gloria. Ahora nos queda un mes para retiro de verano. Esto para tu gloria, para anunciar el Evangelio y para unirnos en tu palabra. En muchas situaciones, permítenos poder estar juntos con los hermanos. Hay algunos hermanos que están en la dificultad. Y recuérdales y que darles tu recuperación y consolación. Y donde quiera que esté predicando tu palabra, está con ellos y abre los corazones de los oyentes. Gracias por el día de hoy. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, que nos ama siempre, hemos orado. Amén.